Hola hermanos, el día de hoy 14 de enero del 2023, el 14 de febrero, falta todavía un mes, digo, por aquellos que ya están pensando en el día del amor y la amistad, es sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Ok, fíjense, hoy es día de San Félix de Nola. Este es un santo interesantísimo, interesantísimo. Lo que conocemos de él en su mayoría lo conocemos por San Paulino de Nola, que escribió una biografía sobre él, pero la va a escribir prácticamente siglo y medio después de su muerte, o sea que por lo tanto son los relatos que quedaron en la ciudad de Nola. Nola es una ciudad que queda, vamos, cerca de Nápoles, ¿ok? Él era hijo de un comerciante de origen, vamos, sirio, dicen la mayoría de los biógrafos, y que había llegado a la ciudad, tenía un hermano, el hermano se había hecho militar, pero él decidió ser sacerdote. Y bueno, junto al obispo Máximo de Nola, va a ser un trabajo extraordinario, le va a ayudar muchísimo. El obispo tuvo que huir porque es la época, en el año 250, la época de la primera gran persecución, la persecución de Decio, y entonces él va a cuidar al obispo. A él lo metieron a la cárcel. La leyenda dice que lo liberó un ángel y entonces, bueno, ahí, pero él se dedicó a cuidar a su obispo. Cuando murió Máximo, entonces la gente quería que él fuera el obispo, pero él huyó y va a morir allá, ¿no? Es decir, la cárcel donde lo metieron fue una cosa terrible, por eso se le considera mártir, pero no fue propiamente mártir, cuidado, que rigurosamente no fue martirizado. Lo otro es que si no fue directamente obispo, o sea, porque no, o sea, porque hagan de cuenta que es un confesor, eso sí, ¿no? Él confesó su fe, aunque no murió por ella. Ya les digo, los relatos no hablan propiamente de un martirio, va a morir producto, sí, de todas las vejaciones que sufrió, de todos los maltratos que sufrió, pero como consecuencia, indirecta, no directa. Entonces, ya les digo, es simpático porque se le representa como obispo y se le representa como mártir, pero no fue obispo. Y, insisto, lo del martirio, claro, se le puede considerar por resultado, como secuela de los maltratos que tuvo, pero directamente no murió en el momento en el que fue maltratado y todo aquello. Pero ahí es interesante, ¿no? Ahora, es un santo famoso, fíjense, porque llamémosle, al final de la Edad Antigua y el inicio de la parte más, digamos, la alta Edad Media, era un santo muy popular. Y muchos santos escribieron sobre él, evidentemente un San Ambrosio que escribe tanto sobre los santos, ¿no? San Dámaso, el Papa San Dámaso y así, varios otros escribieron sobre él. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Estamos terminando esta primera semana del tiempo ordinario, seguimos con la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya va apareciendo, ¿no?, el tema. Jesucristo es el sumo sacerdote, el Hijo de Dios es el sumo sacerdote y no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de padecer con nosotros, de sentir con nosotros porque ha experimentado los mismos sufrimientos. Pero antes de llegar a esta conclusión, si se quiere, nos habla de la palabra, porque claro, hemos estado escuchando cómo el autor de la carta a los Hebreos, valiéndose de los textos del Antiguo Testamento, va haciéndonos, nos va enseñando, nos va mostrando bellezas con respecto a cómo la palabra de Dios realmente nos está hablando. Ya el Antiguo Testamento pues nos está hablando de Jesús. Entonces por eso esta palabra es viva, es eficaz, es penetrante, llega hasta la médula de los huesos, hasta el tuétano de los huesos, diré. Llega a lo más íntimo y todo es transparente para ella. O sea, si ustedes lo piensan, utilizando el verbo de Dios, la palabra de Dios es Cristo, ¿no? O sea, en el fondo. Así que, no en el fondo, en realidad. Y entonces, por eso es que debemos descubrir que esta palabra de Dios, no solo como la Escritura, no solo como la Torá, sino como lo que ella representa, porque ahí lo dice. ¿Por qué
todo está al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendirle cuentas. Esa es la imagen. Pero fíjense que no es para asustar a nadie. O sea, si lo leemos despacio, notaremos que es un llamado a estar atentos, a que esta palabra nos penetre. Como todo es transparente para ella, entonces ¿para qué andamos ocultándonos? Pues? ¿Qué sentido tiene cubrirnos, encubrirnos, si en el fondo todo está descubierto a los ojos de Dios? Todo queda desnudo ante Él. Entonces que la palabra no golpee, que la palabra nos transforme. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos al trono de la gracia, encontrar misericordia, gracia y ayuda. Es eso. O sea, el perdón por nuestros pecados, la gracia que nos libera y la ayuda para poder superarlos. Piénsenlo. Es una manera preciosa, casi como les diría yo, el sacramento de la reconciliación. Yo me acerco al trono de la gracia, donde está el sumo sacerdote que ha padecido igual que lo que padezco yo, y me lleva a descubrir que Él es misericordia. Y que Él, que es misericordia, lo que quiere es darme su gracia, darme su amor. ¿Para qué? Para poder ayudarme a superarme. El Evangelio. Los evangelios preciosos, ¿no? Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y Él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un nuevo conflicto con los escribas, ¿no? Que no entienden la misericordia de Dios, que no captan hasta dónde quiere llegar Dios en su afán de ayudarnos a todos. Fíjense, a mí me encanta esto. Salió de nuevo Jesús a caminar. Salió de nuevo por la orilla del lago. Eso parece ser que era su manera de ser. Él no se queda guardado, no se queda ahí encerrado en su casa esperando a que lleguen los demás a buscarlo. No, Él sale. Así como dice el Papa, ¿no? Él es una iglesia en salida, en la cabeza en salida, en la cabeza de la iglesia siempre en salida. Bueno, lindo, ¿no? Y pasa por el banco de impuestos. Cuidado, nosotros hablamos de los recaudadores de impuestos. Mateo, probablemente, Leví, tiene la función de ser, estamos en un puerto, estamos en Cafarnaúm muy probablemente, y entonces, claro, estando en ese puerto, en ese lugar donde se vende, donde es un lugar de comercio, pues hay que cobrar los impuestos, pues sí le tocaba a Mateo. Y sígueme, se levantó y lo siguió. Claro, ustedes no piensen que es un acto de magia, no, seguramente Mateo ya lo conocía, ya lo había oído hablar. Y entonces por eso se acerca con confianza, lo sigue con confianza, se levanta, va, adelante, camina. Bueno, lindo esto, ¿no? Y luego Jesús se sienta a la mesa. Qué bonito esto, ¿no? Jesús es el modelo de una iglesia misionera, que va, que sale y que es capaz de entrar en las casas, que es capaz de compartir. Lo lindo es que se sientan los discípulos, ya el pequeño núcleo, aunque los escribas les digan cosas, y usted, el discípulo de él, ¿cómo es que come con pecadores y bebe con pecadores? ¿No? Pero ellos siguen al Maestro. Ojalá y nosotros también lo sigamos, pero no lo sigamos para ir a comer de gratis a casas ajenas, no, sino que lo sigamos para aprender lo que es la misericordia, para entender que no necesitan médicos los sanos, son los enfermos, todos somos enfermos. Todos lo necesitamos al médico del alma. Bueno, algunas enfermedades físicas también, pero aquí estamos hablando de otro tipo de enfermedad. Mateo no era propiamente un enfermo, no, pero era un despreciado, peor que un enfermo. Les invito a hacer oración. Si me llamas, te seguiré sin dudar, aunque el camino sea desconocido y duro. Si me hablas, callaré y creeré en ti, aunque tu voz destroce mis planes y sueños. Si quieres podarme, me dejaré podar, aunque mi savia se desparrame en tierra sin nombre. Si me acrisolas al fuego, me dejaré purificar, aunque pulverices mis deseos y posesiones. Si me invitas, entraré en tu casa y en tu corazón, aunque sea pobre y mendigo. Si me quieres contigo, iré a donde quieras, aunque no me gusten leyes y obediencias. Y si me miras con amor, intentaré acoger tus anhelos, aunque los mimbres de mi ser no sirvan para ello. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Félix de Nola, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Estaba pensando yo que ayer fue día de San Hilario. Hilario, la hilaridad, la alegría. Félix, la felicidad. Qué bonito ser santo así, ser un Hilario y ser un Félix.
ser personas que siempre estamos sonriendo. Feliz fin de semana para todos.